El uso del oxígeno para la respiración celular se extendió hace millones de años, pero debido a que su difusión en un líquido polar es muy baja, para la evolución de organismos complejos y de mayor tamaño, fue necesaria la aparición de los sistemas respiratorio y circulatorio, además de los denominados pigmentos respiratorios. Ejemplos de estos pigmentos respiratorios son las proteínas mioglobina y hemoglobina. Ambas son un ejemplo de proteínas transportadoras, es decir, un ejemplo de función dinámica diferente a la enzimática. La mioglobina presenta una estructura terciaria, con 8 segmentos alfa hélice y un grupo hemo con hierro para captar el oxígeno. Su función es captar el oxígeno, que cede la hemoglobina a nivel de los tejidos, para distribuirlo en los mismos. La hemoglobina presenta una estructura cuaternaria, con 2 polipéptidos alfa y 2 beta. Cada uno de ellos con 8 segmentos alfa hélice y su correspondiente grupo hemo. Su función es captar oxígeno a nivel de los pulmones y liberarlo en los tejidos. Cuando se comparan ambas estructuras, a pesar de tener secuencias primarias diferentes, se puede ver la gran similitud estructural entre mioglobina y hemoglobina, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre la conformación de la estructura nativa de una proteína y su actividad biológica. Al observar la curva de saturación de oxígeno de ambas proteínas, frente a la presión parcial de oxígeno, queda muy clara la diferente función de cada una de ellas. En primer lugar, la curva de saturación de la hemoglobina es sigmoidea, lo que está indicando cooperatividad. En segundo lugar, su P50 de oxígeno, es decir, la presión parcial de oxígeno a la que la mitad de sus sitios de unión al oxígeno están ocupados, es mucho más alta que la de la mioglobina, y corresponde con la presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos. En otras palabras, a nivel de los pulmones, la hemoglobina se satura de oxígeno, pero a nivel de los tejidos, cede la mitad del oxígeno, que es captado por la mioglobina, que tiene más afinidad por el mismo al tener un P50 mucho más bajo. La hendidura en la que se encuentra el grupo hemo es de naturaleza hidrofóbica para mantener el estado de oxidación del hierro, ferroso, para que pueda unir al oxígeno. El grupo hemo está unido covalentemente a la proteína, por la llamada histidina proximal. Por encima del átomo de hierro hay otra histidina, llamada distal, que como veremos más adelante tiene una función muy importante en el proceso de cooperatividad positiva de la unión del oxígeno en la hemoglobina. La cooperatividad positiva de la hemoglobina se explicaría de manera general, mediante un modelo secuencial en la que se favorecen las formas R, aunque la entrada de oxígeno a nivel de los pulmones es muy rápida, y podría explicarse también por un modelo concertado. La histidina distal se mueve ligeramente al entrar el oxígeno en el grupo hemo, y ese movimiento se transmite a otros puntos de la cadena polipeptídica, que están en contacto con las otras cadenas polipeptídicas. Los cambios se generan al reorganizarse diferentes interacciones débiles, y producen el cambio al estado R de la subunidad adyacente. Pero la hemoglobina no solo es susceptible de los efectos homotrópicos generados por el oxígeno, sino que también actúan sobre ella diferentes efectores alostéricos, que hacen que su función transportadora sea más eficaz. Estos efectores son los protones y el CO2, ambos en abundancia en un tejido metabólicamente activo que necesita oxígeno. El efecto que produce el pH es el efecto Bohr, y consiste en que a mayor concentración de protones, mayor es la P50 de la hemoglobina. El efecto que produce el CO2 es el efecto Holden, y consiste en que a mayor concentración de CO2, mayor P50 de la hemoglobina. En definitiva, lo que ocurre con estos dos efectores alostéricos es que a nivel de los tejidos, la hemoglobina libere más de 2 moléculas de oxígeno, de las 4 que transporta, ya que aumentan su P50. Así, además, el CO2 es transportado por la sangre como carbonato, y los protones por la hemoglobina, y a nivel de los pulmones se liberan estos protones y el carbonato se transforma en CO2 que se libera. Hay otros factores y circunstancias que alteran la P50 de la hemoglobina, y suelen tener significado fisiológico. Como es el caso de la hemoglobina fetal, que en lugar de subunidades beta, posee subunidades gamma que hacen que su P50 sea más baja de lo normal, por lo que el feto se asegura el suministro de oxígeno a partir del que libera la hemoglobina materna a nivel de la placenta. Cuando se hace una ascensión lenta a grandes altitudes, como los 3000 metros, el organismo sintetiza bifosfoglicerado o BPG, que se une en el hueco que hay entre las 4 subunidades de hemoglobina, y fuerza las formas T, lo que hace aumentar el P50 de la hemoglobina. Esto es beneficioso,
porque a esas altitudes la presión parcial de oxígeno es baja, y a nivel de los pulmones la hemoglobina no se satura al 100%, por lo que sin el BPG se liberaría menos oxígeno en los tejidos, y se padecería el llamado mal de altura que puede causar la muerte. Sin embargo, al haber aumentado el P50, aunque la hemoglobina se haya saturado menos a nivel de los pulmones, es capaz de liberar más oxígeno en los tejidos, por lo que finalmente no se dan los síntomas de ahogo y mal de altura. Finalmente, un problema grave de la hemoglobina es su incapacidad para diferenciar en la unión de oxígeno y monóxido de carbono. Por lo tanto, si como consecuencia de una mala combustión de madera o gas se genera monóxido de carbono, este puede saturar a la hemoglobina sin que la persona note sensación de ahogo, pero sin que tampoco llegue oxígeno a los tejidos, por lo que se bloquea la respiración celular, y si la situación persiste, se produce la muerte. Las URLs de las imágenes utilizadas se muestran a continuación.